Hola, hoy les he traído una pequeña presentación que me pidieron sobre qué es lo que acontece cuando alguien no está preparado. De esto les puedo hablar mucho, pero lo voy a tratar de mantener conciso porque es muy importante que conozcamos todo lo que sucede cuando no se tienen las cosas en orden. Esto es prácticamente la esencia de Patria Unión. Esto es la razón por la que existimos y por la que protegemos a nuestra gente latina, que son los más vulnerables, los menos preparados, en muchas ocasiones por ser los menos informados. Los voy a encaminar brevemente en lo que es una jornada de alguien que no tiene los asuntos en orden y cómo todo esto se pudo haber evitado y reducido a solo una llamada cuando ya todo estaba en orden. Anticipando lo inesperado. Todos pensamos tal vez que vamos a vivir hasta una edad anciana y nos figuramos en el subconsciente, nos cruza por la mente algo rápido y tratamos de ya no pensar más en eso, tal vez un par de segundos y volteamos la mente a pensar en algo más, porque no es agradable pensar en cómo será nuestro momento, cómo es que nos vamos a ir de este mundo. No lo, no lo queremos pensar, sabemos que va a acontecer, pero no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Asumir que será a una edad anciana y mientras dormimos es la manera que nos consuela tal vez un poco más, pero la realidad es que eso muy poco sucede. La mayoría de los casos partimos a una edad media, partimos a tal vez a una edad madura, pero muy pocos a una edad anciana. Y acontece de una manera que no lo esperamos. Todo cambia en un momento inesperado. Simplemente nadie conocemos cómo y cuándo será el fin. Sabemos que pocos llegaremos a una edad anciana. Asumimos y queremos pensar que eso solo le pasará a otros, pero a nosotros también nos acontece y de la manera que menos lo esperemos. Tal vez nosotros nos cuidamos mucho nuestra salud, somos precavidos al manejar, cuidamos la seguridad cuando estamos en nuestro empleo, pero con todo y eso hay muchas circunstancias que están fuera de nuestro control, como aquel chofer ebrio o drogado, como la falla de algún equipo, o simplemente el cuerpo de repente tiene una reacción que no esperábamos, algún ataque al corazón, entre otras cosas. Por más que nos cuidemos, estas cosas acontecen, es simplemente parte de la vida y lo escuchamos y lo vemos en otras personas todo el tiempo. La familia latina tiene en común que somos personas de fe, tal vez de diferentes bases, de doctrinas, de denominaciones, pero la gente latina, más del 90%, somos personas que tenemos fe y cuando tenemos a un ser querido hospitalizado, siempre guardamos esa esperanza hasta el fin, de cualquier manera, en nuestros ruegos, en nuestra esperanza, en nuestra confianza, en un poder que es más allá, más grande que la ciencia médica. Así que en medio de estos momentos, cuando tenemos a un ser querido ahí, en un hospital, queremos creer que va a salir. ¿Quién se atrevería a hablar con la familia de, hey, hay que prepararnos? ¿Qué tal si mamá o papá, o mi hermano o hermana no sale del hospital? Sería como decir, no tengo fe en que mi ser querido va a salir de esta situación. Y se tomaría para algunos miembros de la familia inclusive como una ofensa el empezar a hablar del tema. No existe un tiempo placentero para tener las cosas en orden. Pero sí existe un peor momento y esos peores momentos son cuando ese ser querido está en el hospital o desafortunadamente cuando ya el ser querido ha fallecido. Se tiene que tratar esto. Es mejor hacerlo cuando no se está en medio del caos. Nunca va a ser un momento agradable que usted se levante en la mañana y diga, hoy me siento súper feliz, hoy me voy a encargar de hacer todos mis arreglos finales y pensar en qué es lo que quiero para mí. Eso no existe, no existe tal cosa.
Para eso se tienen a consejeros profesionales que le ayuden a disipar esos miedos, esos temores y lo encaminen en cómo puede poner todo esto en orden. Cuando llega ese momento tan difícil de mirar esa línea recta en el monitor de los aparatos médicos que reflejan que su ser querido dio su último suspiro y su corazón ha dejado de funcionar. Cuando ya no hay nada más que hacer es cuando se enfrenta a la realidad. La familia guardó la esperanza hasta el fin. No quiso tocar el tema de hacer arreglos, de hacer nada. Simplemente se esperó hasta el último momento, hasta que lo inevitable ha acontecido y ahora sí nos enfrentamos a un momento caótico, lleno de emociones, emociones extremas. Desafortunadamente, a los 10 minutos de estar pasando por esa realidad, se nos presenta el tener que empezar a tomar decisiones y decisiones rápidas. Justo al haber despedido a ese ser que tanto amamos, no es nada fácil. Yo he conocido personas que me dicen, cuando llegue el tiempo, yo me encargo. Pero en esos momentos, cuando le es arrancado de lo más profundo de su alma a un ser que ama, a su mamá, a su papá, u otro ser importante para usted, cuando está pasando por esos momentos, en medio de eso tener que tomar decisiones, la mente no está funcionando racionalmente. Todo lo que se hace, lo que se habla y cómo se comporta van a ser decisiones emocionales. Es una realidad que se presenta a nosotros con una crueldad. Si así nos hemos sentido acerca de la pérdida de un padre, imaginemos a nuestros hijos teniendo que confrontar esta situación. A los 10 minutos de haber perdido a un ser querido, por protocolo del hospital se tiene que presentar una enfermera y preguntarle si ya tiene un lugar preparado, algún plan preparado para su ser querido. En la mayoría de los casos latinos, la respuesta va a ser no. Una vez que usted diga que no tiene nada, se le va a dar una lista, tal vez de 25 o 30 funerarias, y ahí en medio de ese dolor, en medio de esa impotencia, tiene usted que empezar a tomar decisiones, hacer llamadas, pero ¿quién tiene la mente para negociar? Prácticamente escoger a un nombre, a un lugar al azar y pues ni modo, hay que lidiar con lo que tengamos que lidiar. Es ahí, en medio de esos momentos difíciles, en que existe el oportunismo. Recordemos que a los lugares que llamemos no van a tener a nuestra familia ni a sus sentimientos como su mejor interés. Tal vez eso reflejen, pero al final del día son negocios y el trabajo de ellos es maximizar los costos porque tienen que sostenerse como negocios que son. Es ahí donde la falta de instrucción, la falta de información, le va a causar muchos costos, aparte de no poderse enfocar y concentrar y no saber qué es lo que se requiere y qué es lo que se le está imponiendo innecesariamente. Es ahí donde se toma ventaja de nuestra gente latina y esa es la razón por la que queremos prevenirte de que tú o tu familia pasen por todo eso, porque lo hemos visto en cada situación. ¿Cuándo inician los conflictos familiares? Estos inician en esos momentos en que son presentados todos esos cargos. Y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cargos que son tan abusivos, se han aumentado especialmente con este periodo de la pandemia. Estamos hablando de 22,000 a 30,000 dólares. Se han sabido de casos aún de más que eso. Diría usted, ¿de dónde sale tanto? De no estar preparado, de no tener ningún tipo de protección, de no saber lo que, lo que debe de requerir y que se le impongan muchas cosas y se le haga creer que las necesita. Es ahí donde los conflictos familiares surgen, porque ahora hay que dividir los costos, porque ahora muchos dirán, yo no puedo con todo eso, no puedo con la porción que me estás diciendo, ¿por qué tenemos que hacer tanto? El no poderse poner de acuerdo en lo que se quiere para su ser querido, en medio
como ya se ha mencionado muchas veces, de las emociones, donde no hay un raciocinio claro por los momentos difíciles que se están pasando. Es difícil ponerse de acuerdo. No hay una autoridad asignada legalmente que tome las decisiones, que haya sido asignada por ese ser querido que ha fallecido. La voluntad de ese ser que ha partido nunca fue escrita ni notarizada, mucho menos legalizada para que se respete. Así que ahora todos, sin ninguna autoridad, sin el ancla que los mantenía juntos, tienen que tratar de ponerse de acuerdo y salir adelante. Y es ahí donde esos problemas familiares dolorosamente causan separaciones que van a perdurar en muchos casos de por vida. Todo eso era innecesario cuando debía haber sido un momento para estar juntos, para apoyarse, abrazarse, para afirmar sus vínculos familiares. Ahora es lo contrario. Jamás ese ser querido hubiera querido esto, pero no hubo preparación. He aquí donde surgen problemas legales para determinar quién está encargado, qué le pertenece a qué o a quién, por no tener una carta poder o un poder notarial para lidiar con asuntos exteriores de su patria, alguna propiedad u otros asuntos por allá, a un testamento que especifique los pormenores, la voluntad de ese ser querido. No hay un directivo avanzado de salud que haya asignado a alguien a tomar decisiones. No hay estadísticas vitales que prevengan todos esos errores de formularios y documentos y procesos legales. Es ahí donde tendrán que pagar altos costos por un abogado. Un abogado no se quedará con menos del 20% de lo que haya sido el patrimonio de ese ser querido. Si no tenía nada o tenía poco, aún así los costos van a ser altos. Todo eso pudo haberse prevenido con simples documentos, pero no se tienen. Lidiar con los arreglos finales no es solo ir a un solo lugar o llamar a una funeraria. Cuando no se tienen las cosas en orden, los procesos son múltiples. Hay que ir a muchos lugares. No siendo el experto, no sabiendo lo que está haciendo, tiene que lidiar con la funeraria, con un consulado si va a repatriar a su ser querido, con oficinas legales que le asistan tal vez en algún proceso, con traductores profesionales que certifiquen documentos, con alguna compañía de logística que transporte a su ser querido al destino final, oficinas de gobierno, de la Secretaría de Salud, entre otros que tiene que contactar, notarios públicos, hacer arreglos con cementerios, ya sea en Estados Unidos o en su patria natal, y los últimos procesos en el destino final, que envuelven también permisos y otros costos. Hay que lidiar con los gobiernos extranjeros y sus demandas, y sin dejar de mencionar también bancos y otros asuntos que hayan quedado pendientes de su ser querido. Todo eso se tiene que hacer cuando se pudo haber reducido a una sola llamada si ya todo esto estaba en orden. Existen también muchos recargos inesperados encima de todo lo ya mencionado por prolongar el proceso, por errores administrativos. Eso significa que va a haber costos adicionales por conservar a su ser querido tal vez unas semanas más. He sabido de casos donde son de 4 a 6 meses en lo que logran arreglar todos esos documentos que pudieron haberse arreglado en un día, pero ahora sin su ser querido es mucho más complejo. Hay cortes de por medio, hay abogados de por medio. El preservar a su ser querido más tiempo va a haber cobros. Después de 2 semanas, la mayoría de los lugares le van a cobrar una cierta cantidad por semana o por día. Cada documento que se le haga una corrección va a haber un cobro extra. Hay tiempo administrativo del que se va a cobrar, nuevas visitas a los consulados y cualquier otro proceso mal hecho, todo eso tiene que pagarse de nuevo. Estos son adicionales, costos adicionales por causas de errores administrativos y por prolongación del proceso.
No hay mucho más que decir en estos 15 minutos, solo que solo hay una manera o dos maneras de hacerlo, la manera fácil o la manera caótica. O se arregla todo con una llamada o tiene que desafortunadamente usted o su familia pasar por todo esto ya mencionado. Esto es una realidad de la que Patria Unión te quiere librar, de la que te quiere proteger. Sé proactivo, protégete hoy. Es mejor que ser reactivo. Todos nosotros juntos, incluyéndote a ti, estamos protegidos bajo una patria sin fronteras, que es Patria Unión. Consejeros que tienen en su corazón el ayudar a los demás, el prevenirles de todos estos problemas. Afíliate a Patria Unión, te sentirás refugiado con nosotros.